La carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, me arrodillo ante el Padre, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra, para que conforme a los tesoros de su bondad, les conceda que su Espíritu los fortalezca interiormente y que Cristo habite por la fe en sus corazones. Así, arraigados y cimentados en el amor, podrán comprender con todo el pueblo de Dios la anchura y la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo y experimentar ese amor que sobrepasa todo conocimiento humano, para que así queden ustedes colmados con la plenitud misma de Dios. A Él, que con su poder, que actúa eficazmente en nosotros, puede hacer infinitamente más de lo que le pedimos o entendemos. Le sea dada la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las edades y por todos los siglos. Amén. Palabra de Dios. Alabamos su nombre. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Que los justos aclamen al Señor, es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa, que la lira acompañe nuestros cantos. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, la tierra llena está de sus bondades. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Los proyectos de Dios duran por siempre, los planes de su amor todos los siglos. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Dichoso el pueblo que escogió por suyo. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Los proyectos de Dios duran por siempre, los planes de su amor todos los siglos. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Dichoso el pueblo que escogió por suyo. Dichoso el pueblo escogido. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Aleluya, 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 aleluya. Todo lo considero una pérdida y lo tengo por basura para ganar a Cristo y vivir unido a Él. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de 5 que haya en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gusta sentarse un momento. ¿Qué es el fuego que Jesús quería pronto traer a la tierra? ¿Cuál es el bautismo que ya ansiaba que se llegara? ¿Cómo interpretar estas palabras un tanto misteriosas de Jesús, que dice: he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo? Como con ansias, como con deseo muy grande de que ese fuego ardiera. Era el fuego del Espíritu Santo, el fuego del amor que Jesús quería que ardiera. ¿Se acuerdan que en Pentecostés el Espíritu Santo vino en figura de lenguas de fuego? El Espíritu Santo tiene como símbolo el fuego. ¿Qué hace el fuego? Quema, purifica, calienta.
Con el fuego se cocina, con el fuego se cauterizan heridas, el fuego es importante en la vida del hombre. De hecho, en la etapa de la historia de la humanidad, el descubrimiento del fuego hizo que avanzara mucho, que se anduviera camino en el control de la creación, pues el fuego, nuestro Señor dice, cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Seguramente veía que sus discípulos y la gente en general estaba fría, como nosotros también. Yo creo que si el Señor nos hablara directamente en este tiempo, diría lo mismo. Oye, ya está el Espíritu Santo y tú parece que no. Tibios, indiferentes, fríos, el corazón frío, que no ama, que no se entrega a Dios, que no arde. Ese es el fuego que Jesús quiere que venga a nosotros. Hay que pedirle eso, Señor, caliéntame, que no viva yo apático, amorfo. Amorfo significa sin forma, así como que no me apasiono por lo bueno, no trabajo por hacer el bien, medio flojo. Los malos a veces son más entusiastas que los buenos, son más astutos que los hijos de la luz. Agreden y se la rifan y se enfrentan. Cuando se manifiestan van con mucha fuerza, mucho entusiasmo, juntan rápido a mucha gente. Y cuando se trata de defender el bien, de defender la vida, de defender la justicia, de repente no se nota que estemos llenos del fuego del Espíritu Santo, habitados por una luz dentro de nosotros. Eso es lo que Jesús quería. ¿Y el bautismo a qué se refiere? El bautismo era su muerte en la cruz, su pasión, bautismo de sangre. Nuestro Señor estuvo bañado en sangre. Toda su sangre la derramó. De su costado al final salió sangre y agua. Derramó toda su sangre. Un bautismo con el que nos iba a salvar. Tenía ansias de que se llegara. Dice, tengo que recibir un bautismo. ¿Y cómo me angustio mientras llega? Yo sé que tengo que sufrir ese bautismo porque los voy a salvar y lo quiero hacer. Estoy sufriendo antes de que llegue. Prevé lo que va a pasar. El bautismo, su entrega. Ojalá nosotros también tuviéramos pues esa espera de lo que Dios nos va a pedir. A lo mejor para nosotros la muerte. Tengo angustia mientras me llega la muerte. No sé cómo me vaya a llegar. Tengo que pasar por ella para ir a tu presencia, Señor. Ayúdame. Entonces habla como de esfuerzo, de sacrificio, de fuego que quema. Y luego dice, ¿creen que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. He venido a traer la división. Raro, ¿no? Como si es el príncipe de la paz. Si él dijo antes de irse, mi paz les dejo, mi paz les doy. Y ahora dice, no he venido a traer la paz, sino la división. ¿Por qué habla en ese sentido nuestro Señor? ¿A qué paz se refiere? Él es el príncipe de la paz. Él nos da la paz más profunda, pero quiere sacudirnos, quiere decir, ¿creen que es fácil seguirme? No. Incluso se van a enfrentar, les dice a sus discípulos, hasta sus propios seres queridos. El padre contra el hijo, la madre contra la hija, la suegra contra la nuera. Jesús no quiere la división, pero si es por Él, no le hace que te dividas. Jesús no quiere que te separes de tus padres, pero si por amor a Cristo tienes que ir contra la opinión, contra la obediencia, no la obediencia, contra la voluntad de a cualquier ser humano, que sea tu madre, tu suegra, tu nuera, tienes que seguir a Cristo. Cristo es el número uno. Por ejemplo, por seguir una vocación. La mamá no quiere que la hija se haga religiosa. Si tú amas a Cristo, tienes que seguirlo, aunque se oponga quien se oponga. Es que le debo mucho obediencia al presidente, al gobernador, sí, pero si te mandara algo contrario a lo que dice Cristo, tú tienes que obedecer primero a Cristo. Esa es la división de la que habla Jesús. O sea, Él viene como a contraponerte a voluntades contrarias a Él. Primero a Él y luego a los demás. Es difícil, pues, a veces personas que no se llevan bien con sus familiares porque los familiares no están cerca de Dios y ellos sí, y son rechazados y son burlados
Ya ves esta muchacha beata que ahí anda con sus cosas y que no sale de la iglesia, se burlan, se oponen. La muchacha, si la mamá se opone, ¿tendría que separarse de Dios, de la fe? No, he venido a traer la división. De hoy en adelante, de 5 que hay en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3, por su causa, O sea, no está justificado, entonces está bien que yo me peleé con todos. No, por la causa de Cristo, no por tus defectos y por tus pecados, porque a veces estamos divididos, pero no por Cristo, sino por acciones malas. La mamá contra la hija, pero porque la mamá es mala o la hija es mala, eso no justifica. Porque alguien puede interpretar mal y decir, entonces yo no quiero a mi nuera, pues menos la voy a querer. Cristo dice que tengo que... No. Ama a todos, ama a tu prójimo, hasta a tus enemigos. Pero sí, por Cristo tendrías que separarte de cualquier persona o situación. Primero el Señor y luego lo demás. Recordamos hoy al Papa Juan Pablo II, santo que murió en 2005. ¿Qué decir del Papa? Pues que los santos tienen mucho que enseñarnos. ¿Qué nos enseña en concreto? ¿Qué carisma trajo a la Iglesia el Papa? Primero, un Papa de un país comunista que había superado el nazismo, un Papa filósofo, pensador, que conocía mucho lo que es el ser humano y que cuando fue Papa, después de haber sido obispo muy joven, llegó en octubre, un día como hoy, de 1978, a ser el pontífice máximo de la Iglesia y nos enseñó que el único que redime al hombre, el que conocía tanto de la antropología del hombre, es Cristo. Acercarse al Señor. Su mensaje fue cristocéntrico. Dios es misericordioso, el único redentor del hombre. Y su característica fue que salió mucho del Vaticano a recorrer muchos países, empezando por México en 1979, para anunciar el Evangelio, para acercarse. Besó la tierra de muchos países, se encontró con mucha gente, con los pobres, con los enfermos, con las familias. Él instituyó la Jornada Mundial de la Juventud y cada año se encontraba cada 4 años se encontraba con los jóvenes. Habló mucho de las familias, de la unión de las familias. O sea, era un pastor que proponía a Cristo como modelo y que proponía la caridad fraterna entre todos. Con esa personalidad que él tenía, un papa polaco, solo, por cierto, sus papás y su único hermano murieron. Cuando llegó a papa, familiarmente ya no tenía, solo colaboradores cercanos. Otra característica, Dios le pidió mucho la prueba de la enfermedad. Se fue deteriorando su salud, sufrió mucho y finalmente el año 2005, después de casi 17 años de estar al frente de toda la Iglesia, Dios lo llamó a su presencia. Otra característica que hay que aprenderle al Papa, su amor y devoción a la Santísima Virgen. Su lema como Papa, su escudo papal fue una M y las palabras latinas totus tuus, todo tuyo. Amaba a la Virgen. Cada vez que iba a un país visitaba santuarios marianos. Él decía, llego a México, voy a Guadalupe, llego a Francia, tengo que ir a Lourdes, llego a Portugal, tengo que ir a Fátima, donde quiera voy a Polonia y voy a la Virgen de Czestochowa. O sea, se arrodillaba ante la Virgen, le pedía mucho, era muy cercano a la Virgen. Su rosario, cada vez que estaba solo, lo traía en la mano, siempre orando a la Virgen. Oraba mucho, trabajaba mucho, pues 17 años de papa, que aguante. Es un desgaste terrible para cualquier ser humano, porque son encuentros diarios, son viajes, son catequesis, son encíclicas, son lidiar con la curia vaticana, con los cardenales, nombrar obispos, estar al pendiente de los sacerdotes. Otra característica, amaba mucho a los sacerdotes, nos enviaba un mensaje cada Jueves Santo
a todos los sacerdotes. O sea, completo el hombre, pues un hombre entregado. Por eso la Iglesia reconoce, y el pueblo de Dios, en cuanto murió, pedía que lo canonizaran. Todavía estaba su cuerpo y pedían santo súbito, es decir, háganlo santo pronto, canonícenlo. Y la Iglesia lo canonizó pronto. Y su tumba, marcó pues como época, un hombre muy querido. Lo sepultaron junto donde estaban los otros papas. Todos los papas tienen cementerios en la parte baja del Vaticano, todos. Y desde que sepultaron a Juan Pablo II, ha sido la tumba más visitada de todos los papas. Tanto que hasta hay guardias siempre cuidando la tumba porque es una fila de gente. Cambió hasta el protocolo para llegar al Vaticano. A la Basílica de San Pedro se entraba como a cualquier iglesia. Ahora no. Desde que murió Juan Pablo II, la afluencia de gente al Vaticano, a la Basílica de San Pedro, fue mayor, y hay revisión como en los aeropuertos, antimetales. Hay que pasar por una revisión, le revisan a uno sus manos, se tarda uno mucho en entrar. Todo porque Juan Pablo II vino a jalar la devoción de muchas personas. Entonces, recordamos hoy a este santo hombre que su palabra, su persona, nos lleva a Cristo. Esa fue la misión de él, llevarnos al Señor. Ayudó mucho, claro, hay que reconocer otra cosa importante para la historia. Es muy reciente, pues, pero es parte de la historia de la Iglesia, que tuvo como asesor al hombre más sabio de los últimos tiempos. El últimamente salió un libro hace una semana, el último pensador universal, Joseph Ratzinger. El Papa Juan Pablo II llamó al alemán maestro obispo en Alemania, Joseph Ratzinger, a su lado, y fue el asesor teológico, y lo puso al frente de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y lo tenía cerca. Supo hacerlo, pues, llamar al hombre pues más inteligente que había en la Iglesia en su tiempo. Le debemos también que promulgó el Catecismo de la Iglesia Católica con la ayuda de Ratzinger, que fue una maravilla. La tenemos todavía, ese libro maravilloso que no debe faltar en ningún hogar católico. Lo promovió Juan Pablo II. Va a pasar a la historia también como el que editó el Catecismo de la Iglesia Católica. También renovó el derecho canónico, las normas que rigen a la Iglesia. Antes del 84 era uno, y él en el 84 promulgó otro. Se renovaron las leyes de la Iglesia. O sea, trabajó mucho, pues yo no sé cómo le hacía. Oraba mucho, predicaba mucho, viajaba mucho. Dios le dio tiempo para todo, hasta que se lo llevó a su presencia. Hoy lo recordamos, pedimos su intercesión por el nuevo Papa, por el que todavía vive, Papa Emérito Benedicto XVI, que fueron pues muy amigos. Tuvo un asistente personal desde que era obispo, desde que era joven. Tuvo un asistente personal que al morir Juan Pablo II se regresó a Polonia. Se llama Stanislao Dziwisz y ahora es cardenal. Son las personas más cercanas a él. Don Stanislao, Joseph Ratzinger y Francisco no creo que fuera tan afín ni tan amigo, pero hoy desde el cielo le pedimos que interceda por ellos, por toda la Iglesia, por todos los sacerdotes, por México. Tenía especial cariño por México. Yo tuve la oportunidad de verlo, pues saludarlo varias veces, unas 4 o 5, y me consta que veía con mucho cariño, mexicanos, sí, Guadalupe, y hasta pedía que le cantáramos, a ver, cántenme la guadalupana, porque tenía especial devoción por la Virgen de Guadalupe, la primera virgen, primer santuario que visitó siendo Papa. Por eso hoy le pedimos que desde el cielo proteja a México de todo mal, que así sea.
Pidamos al Señor su ayuda para nosotros.